Imagina despertar en un mundo sin fábricas, sin autos, sin electricidad accesible. Un mundo donde todo lo que usas en tu día a día simplemente no existe. Sin la revolución industrial, nuestra vida sería irreconocible. Hoy vamos a descubrir cómo este evento cambió absolutamente todo y qué pasaría si nunca hubiera ocurrido. Pero antes, pongamos un poco de contexto. ¿Qué fue la revolución industrial? Se trata de un periodo de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales que tuvo lugar entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Comenzó en Inglaterra, impulsada por el desarrollo de nuevas máquinas y fuentes de energía, como el motor de vapor. Desde ahí, se expandió por Europa y luego al resto del mundo, revolucionando la producción de bienes y la forma en que vivimos. Fue un antes y un después en la historia de la humanidad. Sin esta revolución, la humanidad habría seguido dependiendo del trabajo manual y de métodos de producción arcaicos. Para entender realmente su impacto, exploremos cómo habría sido nuestra vida si la revolución industrial nunca hubiera ocurrido. Bloque 1. Un mundo sin producción en masa. Antes de la revolución industrial, todo era hecho a mano. No había fábricas produciendo en serie, lo que significaba que cada objeto debía ser elaborado uno por uno. Las personas dependían de artesanos y talleres pequeños, lo que hacía que todo fuera lento y costoso. Imagina que necesitas una silla nueva. En lugar de comprar una en una tienda, tendrías que contratar a un carpintero que la hiciera desde cero, un proceso que podría tardar semanas. Y eso si tenías dinero para pagar su trabajo, porque sin producción en masa, las cosas eran un lujo al que solo pocos podían acceder. Con la revolución industrial, aparecieron las máquinas que permitieron fabricar productos en grandes cantidades. Ropa, muebles, herramientas, todo se volvió más accesible y barato. Sin esta transformación, los objetos cotidianos serían extremadamente costosos y escasos. Piensa en la ropa que usas ahora. Si nunca hubiera existido la revolución industrial, probablemente tendrías una o dos prendas de vestir y tendrías que hacerlas durar por años. Además, la producción textil a gran escala permitió la creación de modas y tendencias. Sin esta transformación, el concepto de moda no existiría como lo conocemos hoy, y las prendas serían mucho más funcionales que estilísticas. Ahora piensa en los alimentos. Sin la industrialización, la producción agrícola no habría avanzado de la misma manera. Sin maquinaria para el campo, la cosecha sería mucho más lenta y menos eficiente, lo que significaría menos comida y precios mucho más altos. ¿Te imaginas pagar una fortuna por un simple trozo de pan? Ese sería nuestro mundo sin la revolución industrial. Bloque 2. Un mundo sin transporte moderno. Hoy podemos viajar kilómetros en cuestión de minutos o tomar un avión y estar en otro continente en pocas horas. Pero antes de la revolución industrial, moverse de un lugar a otro era lento, costoso y peligroso. Las personas dependían de caballos, carruajes y barcos de vela. Un viaje de Londres a París, que hoy se hace en un par de horas en tren o avión, podía tomar días o incluso semanas. El gran cambio vino con la invención de la máquina de vapor, que permitió la creación de los primeros trenes y barcos a vapor. Gracias a esto, el comercio se expandió, las ciudades crecieron y las distancias se acortaron. Si la revolución industrial nunca hubiera ocurrido, probablemente seguiríamos viajando a caballo y los vuelos comerciales no existirían. La globalización, tal como la conocemos hoy, jamás se habría desarrollado. Incluso el concepto de ciudad habría sido diferente. La industrialización permitió el crecimiento de las urbes al ofrecer más empleos, pero sin ella, las poblaciones habrían seguido estando distribuidas en pequeñas comunidades agrícolas, con poca movilidad social y económica. Bloque 3. La transformación del trabajo. Antes de la revolución industrial, la mayoría de las personas trabajaba en el campo o en pequeños talleres artesanales. La vida era más rural y los oficios pasaban de generación en generación. Pero con la llegada de las fábricas, apareció un nuevo sistema laboral. La gente comenzó a mudarse a las ciudades en busca de empleo, nacieron las jornadas laborales estructuradas y, con el tiempo, surgieron los derechos de los trabajadores. Sin fábricas y sin la necesidad de trabajadores en masa, el concepto moderno de clase media no existiría. La sociedad se dividiría aún más entre ricos y pobres, sin oportunidades de movilidad económica. La educación también habría sido distinta, ya que muchas reformas educativas surgieron en respuesta a la necesidad de formar trabajadores especializados para la industria. Además, sin industrialización, los horarios de trabajo seguirían siendo irregulares y no existiría el concepto de salario fijo. Las ciudades tampoco habrían crecido tanto, porque la urbanización fue una consecuencia directa de la concentración de fábricas en ciertos puntos estratégicos. Bloque 4.
la gran revolución en la salud y la esperanza de vida. Este es uno de los aspectos más impactantes. Antes de la revolución industrial, las condiciones sanitarias eran extremadamente precarias. No existían hospitales modernos, los médicos tenían conocimientos limitados y las enfermedades se propagaban sin control. La revolución industrial no solo trajo avances en maquinaria, sino también en medicina. Las nuevas tecnologías permitieron la fabricación de instrumentos quirúrgicos más precisos, la producción masiva de medicamentos y la implementación de hospitales con mejores condiciones. Además, la higiene mejoró considerablemente. Con la industrialización, se construyeron sistemas de alcantarillado y agua potable que ayudaron a erradicar enfermedades. Sin estos avances, la esperanza de vida en muchos lugares seguiría rondando los 30-40 años. También, gracias a la industrialización, se pudieron fabricar vacunas y tratamientos a gran escala, lo que permitió controlar pandemias que, en siglos anteriores, diezmaban poblaciones enteras. Bloque 5. La electricidad y la tecnología. Si no hubiera existido la revolución industrial, la electricidad tal como la conocemos hoy sería un lujo inalcanzable. Los inventos de Thomas Edison y Nikola Tesla revolucionaron la forma en que vivimos, permitiendo la distribución de la electricidad a gran escala. Pero sin la industrialización, este desarrollo habría tardado siglos en llegar. Además, sin la revolución industrial, no tendríamos ni radio, ni televisión, ni internet. Nuestra forma de comunicarnos sería mucho más lenta y limitada. El desarrollo de los teléfonos, las telecomunicaciones y hasta la computación están directamente ligados al avance tecnológico impulsado por la industrialización. Sin fábricas para producir dispositivos electrónicos, los teléfonos celulares y las computadoras seguirían siendo meros conceptos de ciencia ficción. La revolución industrial cambió el mundo de una forma que pocas veces nos detenemos a pensar. Desde la ropa que vestimos hasta la forma en que nos comunicamos, todo lo que nos rodea es un producto de este gran cambio. Hoy damos por sentado muchas cosas que no existirían sin este periodo. La tecnología, los empleos, los medios de transporte, incluso la educación y la medicina. Todo fue impactado por esta transformación. Sin embargo, no todo en la revolución industrial fue positivo. Las primeras décadas de industrialización trajeron consigo explotación laboral, contaminación y desigualdad social. Las ciudades crecieron de manera desordenada, con condiciones de vida precarias para la clase trabajadora. Además, la industrialización masiva fue el punto de partida para la crisis ambiental que enfrentamos hoy en día. Aunque los avances han sido impresionantes, también nos han llevado a desafíos que seguimos intentando resolver en la actualidad. Aún así, no hay duda de que sin la revolución industrial, nuestra vida sería completamente diferente. Es un recordatorio de cómo un solo periodo de la historia puede transformar el destino de la humanidad. Así que, la pregunta es, ¿te imaginas vivir en un mundo donde la revolución industrial nunca hubiera ocurrido? ¿Qué aspecto de tu vida crees que sería el más difícil sin estos avances? Déjanos tu comentario y suscríbete para más historia en apuros.